Muy bienvenidos a un nuevo programa de Social Talks. Como sabéis, en este programa hablamos sobre tecnología, la era digital, cómo viven los jóvenes, cómo se vive hoy día. Y hemos entrevistado a un invitado llamado Ismael, que es un querido ya un poco más y ya te haces aquí un fijo de aquí del programa. Es el tercer programa que vamos a grabar con él, por eso es muy interesante que podáis recurrir a la aplicación de Revelación Televisión, porque como sabéis tenemos una aplicación móvil donde podéis ver todos los capítulos que hemos grabado en el pasado, los que iremos poniendo poco a poco y también de otra categoría de programas que tiene el canal. Pero lo más importante aquí, que me interesa, Ismael, que sepan que hemos hecho 3 programas consecutivos con él, porque es como una especie de saga, una saga en la que hemos hablado de cómo vive un gamer o qué es un gamer, los contras de ser gamer, pero ahora vamos a hablar contigo, porque lo que me interesa es que sepan las personas quién es Ismael. Pero antes, por favor, tenéis que saber que aquí abajo tenéis el correo electrónico de Revelación Televisión para poder enviar dudas que tengáis sobre el programa. Si me queréis preguntar algo a mí concretamente, porque me especializo en adicciones tecnológicas, incluso podéis mandar un WhatsApp también, y todo eso me va a llegar a mí y os voy a contestar lo antes posible por si tenéis algún tipo de duda. También tened en cuenta que tenéis aquí mi libro, Cibercelda, el despertar tecnológico, en el que podéis tener un conocimiento muy profundo de la era digital, de qué es lo que van a pasar los próximos años, y lo podéis conseguir en Amazon. Ponéis Cibercelda, el despertar tecnológico, todo junto, Cibercelda, y os va a salir el libro y os llega a vuestra casa en 24 horas si vivís aquí en España, básicamente 2 días, o en otra parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Y nada, Ismael, vamos a hablar hoy sobre algo muy guay, porque a mí sinceramente me gusta mucho este tipo de entrevistas, de tu vida. A mí lo que me interesa saber es cómo vive un joven de la era digital. Tú tienes 20 años, entonces me viene genial entrevistar a una persona real, que no es que sea hijo de un archimillonario que tiene una vida en Dubái y que es una vida no es realista. Me interesa una persona real de España y encima es de aquí de España, así que ¿cómo dirías tú que vive la gente de tu generación? ¿Tú crees que es una generación que tiene esperanza, por ejemplo, ahora que está el trabajo muy mal? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que están viviendo los jóvenes hoy día? ¿Están muy animados? ¿Están muy negativos con respecto al futuro? ¿Cómo lo ves? Así, o sea, ¿cómo crees que le pinta el futuro? Porque tú, por ejemplo, ¿tú estás estudiando actualmente o trabajando? Estoy estudiando actualmente. ¿Y qué estás estudiando tú ahora mismo? Técnico de ventas. ¿Técnico de ventas? Y anteriormente yo hice mecánica. A ver. Y lo que es mi vida, pues básicamente eso. Estudiar, ¿y estudias desde casa o te desplazas las al dos centro? cosas. Estudio tanto de casa como o sea, sí, tanto de casa como ¿Es presencial 100% o es semipresencial? Así, estudias un poquito online y después te vas al... Sí, es 50-50, o sea, un 50-50. Te vas tanto presencialmente como online, como hoy tengo una cita online, como que podría haber tenido una cita presencialmente a X hora. ¿Cuántos días te desplazas tú al centro donde estudias? Actualmente me estoy desplazando menos, me estoy desplazando una vez a la semana. Ah, mira, entonces es semipresencial, o sea que la mayoría lo haces todo desde casa. Sí. ¿Y cuando vas allí te encuentras con otros compañeros o eres tú solo con el tutor? Tú puedes encontrar otros compañeros, pero te puedes encontrar otros compañeros que estén estudiando moda, te puedes encontrar... Es que es de muchos ámbitos de lo que te puedes encontrar ahí. No es solo de técnico de ventas o sea o que de es mecánica. un centro de mucho tipo de educación y mucho tipo de titulaciones. Sí, te puedes sacar ahí de lo que quieras, básicamente. Si lo tienen, te lo puedes sacar. ¿Y ahí es donde estudiaste mecánica también? Sí. O sea que hice los 2 cursos en ese mismo sitio. ¿Y cuánto tarda el curso para hacer electromecánica, me has dicho, no? Sí. ¿Cuánto se tarda en terminar electromecánica, por ejemplo? A ellos te dan un plazo de 1 año y medio. Ajá. Yo lo terminé en menos. Sí. Al igual que el de técnico de ventas te dan 1 año y medio, pero dependiendo del curso y de cómo sea, te dan más tiempo o te dan menos. O sea que podrías llegar a tardar un poquito más. Sí, hasta donde tengo entendido sí, pero mis 2 cursos que yo he hecho es 1 año y medio. Vale, si todo va bien. Si todo va bien. Si todo va bien, sí, y si no puedes pedir una prórroga de meses y ya está. Y son titulaciones, lo que me gusta de ese concepto es que son como titulaciones que sales con las habilidades necesarias para trabajar, ¿no? O sea, ¿hay mucha práctica o es mucha teoría?
Actualmente es mucha teoría, pero por lo que yo estoy estudiando, que al final es técnico de ventas, Claro. pero dentro de la teoría tienes material como para hacer eso, en plan, como no es una práctica, Sí. pero no es práctica en empresa ni nada, todavía no he llegado a eso. Pero ese centro tiene un convenio con otras empresas para Sí. saltar directamente de la educación a una Sí, oportunidad cuando laboral. tienes un porcentaje de aplicación, o sea, tú tienes un porcentaje de 0 a 100 Ah. y entre el 80 y el 100% tú puedes decidir si ir a empresas o no. Ah, qué chulo. O terminar el curso y ya cuanto más información tengas, te vas 3 meses y si te quieren coger en un sitio estás ahí, o si quieres cambiarte a otro sitio te puedes cambiar sin ningún problema. Me gusta mucho el concepto porque me estoy dando cuenta que últimamente como que las profesiones van muy rápido. Como que no hay tiempo para explicarte 4 años en una carrera, porque cuando terminas esos 4 años de carrera ya ha quedado obsoleto todo lo que has aprendido. Y es como que la educación intentan achuchar todo el temario importante en un año, porque saben que te tienes que dar prisa y tienes que salir al mundo laboral, ¿no? Es como la electromecánica, por ejemplo, que me parece muy interesante. Cuéntanos qué diferencia hay entre la electromecánica y la mecánica normal tradicional. En la mecánica tradicional lo que tú estás, como su nombre indica, es solo lo mecánico, pero es que en la electromecánica ves temas de electricidad, ves masas, ves circuitos, ves centralidad Pero eso de es los por coches. los coches eléctricos, ¿no? No, y los coches normales también. Vale, pero digamos que la electromecánica, por ejemplo, tiene proyección porque los coches están siendo eléctricos, pero también los coches anteriores también eran electromecánica. Se podría hacer electromecánica. Claro, Vale, claro. un coche de antaño, de los años 90 o de También los años tiene parte 80, eléctrica, también claro. tiene su parte eléctrica. Claro. Eso también hay que saber arreglarlo. Entonces, eso también es electromecánica. Sí. Los coches actualmente también tienen sus partes eléctricas a mayor medida, pero sí es cierto de que electromecánica también sirve, aunque no sé si realmente sirve del todo el curso, la electromecánica, sino que también tienes que estudiar algo de electromecánica, pero de alto voltaje, porque al final no dejas de Como más tocar. especializado. Sí, ¿Y tú no sé hasta qué punto es así. ¿Y tú crees que el futuro de los coches, los mecánicos actuales que están trabajando en mecánica clásica se van a quedar sin trabajo porque los coches eléctricos son otro mundo completamente distinto? O sea, No. las baterías y tal que cual, ¿o se van a adaptar? ¿Tú crees que se van a adaptar? No, es más, aunque hayan coches eléctricos, seguirán habiendo coches de combustión, Sí. y un coche eléctrico también necesita su mantenimiento, necesita su cambio de aceite, necesita La rueda, claro, claro, es verdad. la Tienes rueda, razón. Tienes razón. el aceite de la caja de cambios, necesita de diferencial, necesita de esos líquidos, y si tú no sabes hacerlo, ¿a quién vas a recurrir? No hace falta recurrir a un taller especializado en coches eléctricos. Un taller normal también lo puede hacer. Ujú. Y la pregunta que te quería hacer, por ejemplo, que me parece muy interesante, es si estás mucho tiempo en tu casa, porque es semipresencial, ¿qué oportunidades tienes tú a día de hoy para socializar con personas? Porque yo me acuerdo que cuando uno está estudiando en un colegio tradicional, se conoce con sus amigos de clase. Cuando tú estudiaste, por ejemplo, el instituto, no fue semipresencial, tú tuviste que ir a una clase, ¿verdad? Sí. Y ahí es cuando, te guste más o te guste menos tus compañeros, tenías que socializar sí o sí. Pero ahora no, ¿no? Ahora no tienes por qué ver personas humanas A ver, naturales. de que sí veo a personas, lógicamente. Sí, sí, pero por ejemplo, los 4 días que no vas a clase ves personas, me refiero. Si salgo porque no tengo que estudiar, Exacto, exacto, es lo que me refería, que es como que las oportunidades, yo me acuerdo que cuando yo iba a secundaria tenía muchos amigos, pero yo sinceramente cuando terminé la universidad, cuando tú te vas a trabajar, tú no vas a trabajar para tener amigos, no sé si me entiendes. Es como cuando uno va a trabajar, uno puede tener amigos laborales, pero siendo sinceros, sois compañeros de trabajo, no sois amigos amigos. Yo hay amigos que he mantenido cuando he salido del trabajo. O sea, cuando me he ido del trabajo he mantenido otros amigos y ahí sí se puede tener amistad y ahí averiguas quién es tu amigo de verdad. claro, ahí sí. Pero en el mundo laboral es difícil porque tú te puedes llevar bien con un compañero, pero a la mínima que pueda ascender y te pueda pisar y pueda subir, así es como la gente, ¿no? Incluso, como has dicho, si tú puedes ascender personalmente y ese amigo que tú tienes en el trabajo
no ha podido hacerlo y tú lo llevas menos tiempo, él te va a hacer lo imposible. A lo mejor no, pero te va a hacer lo imposible. Te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? Claro. Pero la parte semipresencial, lo que me quería decir es, ¿tú crees que una persona que teletrabaja es más antisocial que una persona que no teletrabaja o eso no depende? Depende también de la persona. Depende de la persona. Hay personas que trabajan y se quedan encerrados en sus casas, perdón, se quedan encerrados en sus casas desde que terminan el trabajo laboral hasta que se tienen que levantar al siguiente día a las 7 de la mañana. Sí. Y hay personas que trabajan, que teletrabajan, mejor dicho, y tienen una vida social más que la de un joven de 18. Claro, porque terminan, desconectan y se van por ahí a la calle, Claro. pues, de fiesta. Que, por cierto, eso es otra cosa que te voy a decir. ¿Tú crees, porque he leído un artículo que dice que las personas de menos de 25 años ya están perdiendo el interés por salir de fiesta y beber y bailar? Por supuesto que esto no es general, pero dicen que las estadísticas que las nuevas generaciones están perdiendo el hábito de conocer personas con el alcohol de por medio, como que ya no les gusta tanto beber y mucho menos fumar. Se está dejando el tabaco, están empezando otro tipo de los vapers, que son los cigarros electrónicos, que es otra introducción de la nueva generación a entrar al humo, porque el tabaco estaba cayendo poco a poco y ahora han traído el vapor, que es electrónico, y están metiendo otra vez a los jóvenes dentro del mundo del humo. Y es como que hay hábitos distintos. De tus amigos, de las personas que tú conoces, ¿tú estás viendo una pérdida de interés por el mundo de la noche y prefieren a lo mejor más jugar a videojuegos, estar en casa con la gente viendo una película en Netflix? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que a tu generación le interesa el mundo de las discotecas? ¿O cómo lo ves tú eso? A ver, depende de la persona. Hay personas que sí le interesan salir de casa, borracharse y beber y fumar, y hay otras personas pues que no les gusta absolutamente ese mundo, como a mí. Por ejemplo, tú, es muy interesante que digas que tú no lo eres porque tú eres una persona de la generación de la que yo estoy entrevistando. Por Claro. tanto, si no te gusta, te lo digo porque yo conozco muchas personas de tu edad que no le gusta. Por eso me parece muy curioso. No, y aparte que es mejor, no te dañas tu cuerpo. Aunque digas, no, es que soy joven, no me hace daño. Ya, pero cuando tengas 30 vas a estar doblado. Es que esa es la cosa. Y además que el daño ahora no solamente es físico, porque antes era físico, emocional. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, entrevistaron a un director de una discoteca y dijo en la entrevista, el mundo de la noche es un mundo de seducción y de alcohol. Sí. Es que ese es el objetivo. El objetivo no es, yo voy a despejarme. Aquí no te vas a despejar. Tú te vas a despejar al bosque o a un pueblo. Pero el mundo de la noche es para la seducción y para el alcohol. Y eso lo reconoció un director de una discoteca. Y ese tipo de ocio hacía daño al cuerpo, a las emociones, porque si tú estabas acostándose siempre con una persona y con otra, sinceramente, yo no sé lo que tú creerás, si tú eres cristiano o no eres cristiano, pero está comprobado científicamente y la ciencia ya dice que las personas que son muy promiscuas tienen daños emocionales y nosotros que somos cristianos pensamos que también tienes daños espirituales y creo que el mundo de la noche es verdad que ya hay menos personas interesadas en el mundo de la noche, pero hay otro tipo de daños y el mundo digital, quieras o no, también podría pasar, ahora no tienes un daño físico, pero ahora un daño mental del exceso de tecnología, de pasar demasiado tiempo en tu casa jugando, por ejemplo, o estando en redes sociales. ¿Tú cómo ves eso de los daños mentales en las redes sociales? ¿Qué es lo que no te gusta de las redes sociales? A ver, redes sociales. A mí... No eres muy de redes sociales. No soy mucho de redes sociales directamente. Lo que mucha gente me dice, ¿tienes TikTok? No tengo TikTok. Twitter lo tengo como una fuente de información fiable, porque es cierto, es una fuente de información fiable. O sea, ¿tú te informas con Twitter? Sí. Vale. Incluso en Twitter muchas veces te encuentras las noticias que van a salir de aquí a 3 días y cuando tú las has visto y ya te has informado, ya han salido en la tele y están muchísimo menos informados que lo que se cuenta ahí. O sea, que tú consideras que de X, o sea, Twitter, que es X actualmente, la información vendría menos manipulada que cuando llega a los medios oficiales. Sí. Que llega de primera mano, por decirlo así. Y las personas que publican en X esa información, ¿son personas normales que han grabado algo y lo han publicado o son periodistas?
Son periodistas o a veces son personas normales que publican lo que ha pasado en su ciudad y en muchas otras partes del mundo pues no sale. Cuando salió lo del terremoto de Tailandia, Sí. que desafortunadamente tuvo que pasar, o sea, no me alegro, pero Sí, que digamos que fue un sí que fue un desastre. Donde salió primero fue en X, Twitter. Ah, entonces el mundo se enteró antes por Twitter y salió después, bastante después en los Salió medios. a las horas por la tele. Ah, vale, vale, vale. Digamos que Twitter es como la difusión rápida de los vídeos, de lo que Claro. va pasando en tiempo real y tú te vas enterando y después sale en la tele. Porque Twitter lo que tiene, Twitter X, X, sí, sí. lo que tiene es que si a ti tú le das like a muchas, por ejemplo, a muchas noticias, Sí. a ti te va a saltar repost de noticias que hayan saltado a los minutos o a los 30 minutos de haber salido esa noticia, te saltará en el móvil y te salta en el móvil esa noticia. Así que tú, digamos que la gente de tu generación se informa de cosas oficiales a través de las redes y confía más en las redes. Yo por lo menos sí, y si no estoy totalmente Vale. seguro, busco otras fuentes de información, ya sea tanto españolas como fuera de España. Para lo que no sepáis de lo que estamos hablando en este capítulo, estamos hablando sobre cómo vive un joven de 20 años, cualquiera de la sociedad, cómo se informa, qué pasa en su tiempo libre, cómo estudia, cuál es el estilo de vida actual, ¿no? Y lo que estábamos hablando ahora es cómo se informa a la gente de tu generación. Tú confías más en las redes sociales que cuando ya ha llegado un medio oficial como de noticias oficiales de la tele, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Pues eso es muy interesante, saber que los jóvenes hoy día no se fían de los medios en general, y es verdad que hay como una especie de movimiento en el que, sobre todo después de la pandemia, se creó mucha desconfianza. Como habían diferentes tipos de información en todos lados, la gente se volvía loca y no sabían cómo informarse, así que la gente creía más en las redes. ¿No crees tú que con la inteligencia artificial también se pueden generar muchas noticias falsas y estamos en un momento en el que no se sabe lo que es verdad, lo que es mentira? A utilizar inteligencia artificial te refieres a crear una noticia falsa con su uso o de informarte a través de esa inteligencia que se cree que te salga una noticia falsa. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que algo ha ocurrido si se puede manipular un vídeo de lo que ocurrió? O sea, ¿cómo compruebas tú que eso es cierto o no es cierto? Porque lo digo porque hay unas personas que dicen que vivimos en la era de la posverdad. La era de la posverdad quiere decir que ya no vamos a poder distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, y ya queda a criterio de cada uno que analice qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, ¿no? ¿Tú crees que estamos llegando a un momento muy peligroso en el que, al no saber lo que es verdad y lo que es mentira, se puede desbaratar el mundo? ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo que es verdad se sabe que es verdad y se ve que es verdad, y lo que es mentira se ve que es mentira porque enseguida que hay algo que es mentira, hay 5 o 6 medios de comunicación, ya sea por redes sociales o por periódicos o por internet, que te lo desmienten. Claro. Y te enseñan lo que es el original y lo que es el falso. Oficial, Sí. por decirlo así. Porque, claro, yo creo que encima cada medio, lo bueno que tienen las redes sociales, y voy a ser honesto, lo bueno que tienen las redes sociales es que se ha liberalizado la información. Sí. Pero al ser tan grande y tan libre, tienes que escoger entre 10.000 millones de publicaciones qué es lo que es verdad y qué es mentira. Porque antes nada más que tenías que analizar 5 canales, ¿no? Ahora no. Ahora no, tienes que analizar todos los vídeos y todo el contenido, ¿no? Que, por cierto, hay una cosa muy interesante que ha pasado, es en Barcelona han cerrado una empresa que se dedicaba a moderar todos los vídeos que salían en las redes sociales de Meta, ¿vale? Todos los vídeos de contenido violento y sexual. Y decía que los trabajadores, que eran gente de tu edad, gente muy joven, tenían que estar viendo vídeos día y noche, 8 horas al día, de asesinatos, violaciones a menores, todo, porque todos esos vídeos salen a una base de datos y ellos tienen que analizar si es ilegal o no, y le dan al botón de ilegal y ya no saldría en Meta. Pero sí. Entonces, ¿tú crees que los trabajos que están saliendo ahora tecnológicos, o sea, la mayoría de trabajos de tu generación, son como muy tecnológicos y cada vez lo van a ser más? Hay trabajos que sí van a ser más tecnológicos. Sí. Y hay otros trabajos que por mucha tecnología que haya, te lo facilitarán, pero seguirás teniendo
o requerirás de una persona para su propósito. O sea, que siempre habrá una persona ahí apoyando, que no Claro. que solamente va a ser tecnológico. Lo digo porque como le están metiendo miedo a la gente que se va a acabar el trabajo tradicional y que todo va a ser tecnológico, que dice que se van a acabar incluso los profesores. Los profesores se van a acabar porque una máquina te va a evaluar tu trabajo y todo el rollo este. El porcentaje que tú decías en la aplicación, que dice que tú tienes que tener un 80 o un 100, Sí. ¿no? ¿Crees que estamos en una sociedad hoy día en el que se valora a las personas y a los jóvenes solamente por su porcentaje de nota y no su persona? No, pero ese es el porcentaje que tú avanzas en la aplicación. Claro, pero eres una máquina, es como que una máquina está haciendo la estadística y tú eres un número, no eres una persona, es como que tú eres un No, 80. pero eso tú vas marcando tú las cosas que tú ya has completado Sí. y el porcentaje se te va llenando. No hace falta sacar nota. Sí, pero que es una media de todos tus logros, por decirlo así. Y que si no llegas al 80 no tienes oportunidad laboral. A eso me refiero. Que si tú no llegas al 80% no tienes derecho a aplicar para una empresa. A ver, al 80% vas a llegar porque sí o sí tienes que marcar lo que has completado. Ah, vale, que eso va por progreso. Claro. Ah, lo que has progresado, vale. Es Eso por tú hasta que no completarlo. te marcas todo. Pensaba que era por nota. No, 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 no. Vale, pensaba que era por nota. La nota es otra cosa. La ¿Qué? nota para lo que nos sirve, o para lo que a mí me sirvió en mecánica, fue para que me hicieran te hacen como una beca y de esa beca pues te dan una rebaja del siguiente curso que tú quieras hacer. Y una pregunta así que creo que le puede interesar al público. ¿Cuánto dinero crees tú que necesita una persona soltera para poder independizarse de su casa? Soltera que no Soltera, tenga, aquí en España. que no tenga ni gato ni perro. Eso, que no tenga animales, por ejemplo. A ver, yo voy a hablar de Hazte un estimado, un yo estimado. yo voy a hablar de Málaga, ¿vale? Vale, venga, en Málaga. Pero una persona que no cobre un poco más de 1.300 al mes Vale. ya es complicado. Vale, vamos a hacer un cálculo. Así, a ojo, vamos a hacerlo entre tú y yo. ¿Cuánto cuesta un alquiler aquí en Málaga, más o menos, de un estudio de una habitación? O sea, un estudio, todo en el mismo espacio. ¿Cuánto Yo crees? lo estuve mirando hace poco, entre 500 y 700, es que depende, entre 500 y 700, incluso hasta Vale, 800. échale 700 porque un estudio en Málaga cuesta 700 euros. Muy bien. Sí. Esa es la 700, 800, 900, 1000, 1100, te quedarían 600 euros, ¿vale? Sí, Ahora, si tuvieras coche propio, tendrías que pagar más o menos una cuota de 250 euros. Por Más, seguro. más la gasolina, que son otros 200 euros. Te quedan 100 euros para comer. después imprevisto si le pasan al Que no coche. estamos hablando todavía de los gastos de internet, de teléfono, Sí. que si te pasa algo en el diente y te tienes que cambiar, yo qué sé, algo. O al mismo piso, o al mismo coche, si le pasa algo, como la regla. Entonces, digamos que 1.300 euros es para sobrevivir, pero malamente vivir, porque te haría falta más. Básicamente. Entonces, para vivir bien e independizado una persona, entonces tendríamos que subirnos más o menos a los 2.000 euros. Una persona Incluso- que quisiera independizarse, vivir solo y tener una vida digna. O sea, Sí. no solamente cubrir sus gastos, sino tener algún margen para poder salir adelante, ¿no? O eso, y si se fuera a buscarse la vida. Claro, estamos hablando de Otra Málaga. cosa. Entonces, claro, las personas que nos están viendo, no todas son de España, pero 2.000 euros, bueno, ahora más o menos el dólar y el euro ahora mismo está por ahí, pero son más o menos eso. Y los sueldos medios en España rondan los 1.200 euros de media. De media, quiere decir que hay personas que piden. Y muy pocas, dicen, solamente el 64, atención, solamente el 64, perdón, al revés, el 64% de las personas menores de 35 años no se ha independizado todavía en España. Porque es que no El puede. 64% de los menores de 35 no se han independizado todavía. En otros países, eso es. Por eso es interesante que yo te haya. Tú, por ejemplo, ¿tú vives con tus padres ahora? Sí. Si tú hubieras sido un joven de otro país, a lo mejor habrías conseguido un trabajito y estarías a lo mejor en un piso pequeñito. Sí. Pero ahora, como que en España es muy complicado salir de la casa de tus padres si no estás con pareja y te has ido a vivir a una casa. Incluso con pareja muchas veces no te... Me refiero a pareja, me refiero a un matrimonio, porque estamos aquí en un canal cristiano. Pero la realidad de la gente que no es cristiana vive con su pareja, no se ha casado. Entonces, lo que me refiero es que tienes que tener a otra persona en tu vida para que los dos sumen el sueldo y puedan independizarse. Pero como veis, no se ven entre ellos porque los dos tienen que trabajar. Uno está trabajando, por ejemplo, ¿tu madre trabaja? Sí, ¿Tu padre trabaja? sí.
Por tanto, se está cumpliendo la estadística. El hombre tiene que trabajar, la mujer tiene que trabajar. ¿Y tú crees que en el pasado en España un solo hombre ganaba el dinero de toda una familia? A ver, no es una cosa de estadística ni de nada, es que Es de cajón. es de cajón, y no solo eso, sino que es que hay estudios que se ve como la economía de España a partir de cierta época Sí. empezó a disminuir, Sí. y mucho, tanto social, o sea, como seguridad social, como el... Sí, que digamos que ha ido para abajo en los últimos años, y tú te has dado cuenta de que tú estás entrando dentro de esa época en la que no te has independizado, tu padre trabaja, tu madre trabaja, las oportunidades laborales son todas digitales. Por tanto, hemos hecho, como veis en este programa, hemos hecho un resumen de cómo vive un joven, que es, normalmente en España no se independizan hasta muy tarde. Las mujeres no quieren tener hijos porque no tienen una estabilidad, ni el hombre ni la mujer a nivel económico. Pero lo que te quiero decir desde este canal, algo muy importante, las personas que están conectando con la fuente de vida, que es Dios, no tienen por qué entrar dentro de la estadística. La estadística es un dato humano y Dios no se rige por datos humanos. Por tanto, aunque la estadística diga una cosa de que tú no vas a tener trabajo, que tú no te vas a independizar, no tienes que escuchar las voces de la televisión. Una cosa es lo que dice la tele y otra cosa es lo que dice Dios. Y Dios tiene promesa para sus hijos, promesa de provisión, promesa de salud, promesa de enriquecimiento, porque la Biblia para mí la Biblia es un libro de emprendimiento en el que se cuentan muchos casos de éxito de personas que se agarraron a Dios, y fue una promesa impresionante de provisión en su casa, y no solamente eso, para todas sus generaciones siguientes. Así que agárrate a las promesas de Dios, porque Dios tiene promesas para ti de bienestar, de salud y de enriquecimiento, ¿por qué no? Así que muchísimas gracias, Ismael, por haber estado con nosotros, habernos contado un poquito y también haberte abierto, ¿no? Haber sido honesto con nosotros de cómo vives, cómo ves las cosas. Incluso me has contradecido y me has dicho, pues mira, pues depende. Eso es lo que a mí me gusta, personas que me lleven la contraria también y que no solamente piensen como pienso yo. Muchísimas gracias a todos. Acordaros de bajaros la aplicación para poder tener acceso a todos los vídeos y todo el contenido que tenemos aquí. Nada, simplemente escribid también aquí para que podáis estar en contacto conmigo en cualquier momento. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.